Cordial saludo. Queremos darle la bienvenida en nombre de la Agencia Nacional de Minería y Continental Gold. Conocemos ya el orden en que nosotros tenemos que valorar a nuestra paciente A, B, C, D, E, lo que tenemos que hacer en cada punto. Ahora vamos a proceder a ver los hallazgos que nosotros podríamos encontrar. Comencemos por la A. En la A, el hallazgo que nosotros podemos tener es que haya un cuerpo extraño. Ya nosotros hicimos el retiro en el manejo de la A. Colocamos la cánula de Gell que nos asegura la vía aérea y lo conectamos a una fuente de oxígeno si la tenemos. Salimos de la A. ¿Qué vamos a ver en la B? Entonces tenemos nuevamente nuestro paciente expuesto. Vamos a hacer la valoración de la B. Entonces, inspección. Que no haya heridas, cuerpos extraños. Primer caso, encontramos una herida. No importa el tamaño, no importa si está sangrando o no. Entonces el bolsillo consiste en que yo coloque una compresa. Algunos dicen que coger el suero, la bolsa del suero fisiológico y cortarla y hacer el cuadradito. Entonces lo coloco ahí y lo fijo con espadadrapo solamente en 3 partes. Le dejo una abierta, por eso lo llaman el bolsillo. ¿Por qué nosotros necesitamos hacer el bolsillo? Cuando nosotros tomamos aire, mandamos al tórax debido a que la presión dentro del tórax se hace negativa. Entonces hay una presión negativa dentro del tórax, positiva afuera, el aire coge hacia adentro. Pero coge hacia adentro por cualquier orificio, es decir, entra por la nariz, entra por la boca, no puede entrar por los oídos porque hay una membrana que se llama tímpano que no lo deja entrar, o si no también entraría por el oído y se va a entrar por la herida porque también es un orificio, entonces por ahí también se va a meter aire y ese aire que se mete comienza a llenar toda esa mitad del tórax, empieza a llenarla, a llenarla, a llenarla y al llenarla comprime el pulmón, o sea el tórax se llena de aire por la herida empujando el pulmón hacia el lado contrario. Obviamente el pulmón queda colapsado y no puede respirar y sigue empujando hacia el otro lado. Cuando nosotros le colocamos el bolsillo, cierra aquí espadadrapo, 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 entonces lo que hace es que cuando se genere la presión negativa, el parche se pegue. Y cuando el paciente exhala, el parche se abre. Por eso es el bolsillo. Me sirve de válvula. Es como una válvula que no permite la entrada del aire, pero que sí permite la salida. El colocar esto hace que no se llene el tórax de aire y no se produzca ese colapso de los pulmones hacia el otro lado. Supongamos que no alcanzamos a llegar a tiempo y el paciente ya alcanzó a llenarse de aire y ya está empujando los pulmones hacia el otro lado. Entonces ya vemos las heridas, ¿no? Ya sabemos qué hacemos con la herida, el bolsillo. Si tiene un cuerpo extraño, nosotros debemos inmovilizar ese cuerpo extraño. Ya sabemos que los cuerpos extraños jamás los debemos retirar, porque cuando nosotros los retiramos, lo que hacemos es, el cuerpo extraño entra y corta la arteria, pero queda ahí pegado. Entonces eso medio ayuda a hacer hemostasis, a que la sangre no salga. Pero en el momento que lo retire, pues comienza el sangrado. Entonces por eso es que no se deben retirar los cuerpos extraños. Ya sabemos qué hacemos con el cuerpo extraño, lo fijamos. Palpación. Entonces empezamos a hacer la palpación. A ver si encontramos deformidad, si encontramos desplazamientos, si encontramos manifestaciones de dolor por parte del paciente. Si nosotros encontramos alguna costilla fracturada o algo así, vemos que se hunde, ahí no hay nada que hacer, no es algo que me vaya a matar al paciente en ese momento, entonces no tendría como en este momento relevancia de manejo. Inspección, palpación. Percusión no sabemos, auscultación y después miramos el cuello. Entonces volvamos a revisar. Tenemos el paciente que tenga la herida, pero nosotros no alcanzamos a llegar temprano para ponerse el parche. El paciente ya está en dificultad, ya hizo desplazamiento, entonces ¿qué es lo que vamos a encontrar? Nosotros miramos y en la inspección vamos a encontrar que el tórax donde está la herida, el hemitórax no se mueve y el otro sí se mueve. Va a estar así. Y cuando nosotros miremos el cuello, la tráquea, ¿se acuerdan que la final del examen de la B terminaba en la tráquea va a estar empujada, desviada hacia este lado. Y las famosas yugulares van a estar llenas, uno ve ese cordón de sangre ahí en las yugulares que aquí solamente se ve la línea. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Puede ser que haya herida como puede ser que no haya herida. Este tórax no se mueve y este hemitórax sí se mueve. La tráquea está desviada hacia el lado contrario del que no se mueve y las yugulares están repletas.
¿Qué tengo que reportar enseguida a Bocamina? Que tengo un paciente con neumotoras a tensión. Es de las cosas que yo les mencionaba antes. Puede ser que yo no haga nada con el paciente en ese momento, pero el hecho de haberlo diagnosticado y el hecho de haber reportado que tiene un neumotoras a tensión, eso va a hacer que los organismos de salud tengan que responder con base en ese diagnóstico y sepa que tengan que enviar un médico a bordo para que pueda hacer lo pertinente de manejo médico frente a ese caso. Entonces, primer caso, el neumotoras a tensión. ¿Cuál es el otro caso que nosotros podemos encontrar? Que cualquiera de los dos, ahora cambiemos, no se mueve, pero sí se mueve. ¿Listo? Puede ser al revés, no importa. Pero cuando vamos a mirar, la tráquea está normal, pero las yugulares no se ven, o sea, no están llenas. ¿Eso qué significa? Que el paciente ya no está llenándose de aire, sino el paciente está perdiendo sangre. Por eso es que no hay desviación de la tráquea y por eso es que las yugulares están completamente colapsadas. Entonces, los dos casos, uno se mueve y el otro no. Y la tráquea desviada, del lado del que no se mueve, neumotoras a tensión. Uno se mueve y el otro no. Pero la tráquea está centrada sin ningún compromiso, muy seguramente el paciente está sangrando por alguna parte. Que cuando llegamos a valorar la C, vamos a encontrar que está pálido, vamos a encontrar que el llenado capilar está retardado, vamos a encontrar que está pálido, frío, sudoroso, vamos a encontrar que el pulso está acelerado, signos de que está sangrando por alguna parte. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a poder encontrar en la B. Y finalmente, lo último en la B, gravísimo, otra cosa que hay que correr, hay que reportar. Tengo un paciente con algo que se llama tórax inestable, para que los organismos de salud sepan la gravedad del paciente que va a salir de la mina y enseguida envíen los recursos, en lo posible, los recursos necesarios. Al menos nosotros en el salvamento cumplimos con haber hecho la sospecha diagnóstica, posiblemente un tórax inestable, y ya queda en manos de los organismos de salud. ¿Cómo es el tórax inestable? El tórax inestable es que no hace esto, sino hace esto. Mientras un hemitórax sube, el otro baja. Eso se llama tórax inestable. ¿En qué consiste? ¿Por qué se da el tórax inestable? Porque hay varias costillas, más de 3 costillas, que están rotas en ambos lados. O sea, la rota aquí, fracturada aquí, fracturada aquí, fracturada aquí, fracturada aquí. De tal manera que el fragmento costal queda suelto. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que cuando respirábamos había una presión negativa dentro del tórax y positiva afuera? Pues esa presión negativa de los del tórax chupa las costillas que están sueltas, las manda hacia adentro. Por eso es que el pecho hace así. Eso es gravísimo. Tórax inestable es un paciente que debe ser trasladado rápidamente a una institución hospitalaria y asegurar la vía aérea mediante un tubo que se mete dentro de la tráquea, intubar al paciente, se llama eso, y conectarlo a un ventilador. Entonces, eso es lo que nosotros podemos encontrar grave en la B. Después seguimos a la C. ¿Qué podemos encontrar nosotros en la C? En la C, el sangrado. ¿Qué hacemos en un sangrado? Hacemos presión en el sangrado, 10 minutos, presión fuerte. Si no tenemos la posibilidad de mantenernos a hacer la presión, colocamos un vendaje, pero recuerden que el vendaje siempre se debe colocar de distal a proximal. Jamás se debe colocar de proximal a distal porque eso desplaza la sangre hacia abajo y produce dolor. Entonces, siempre que ustedes pongan un vendaje, lo colocan de aquí hacia allá, o aquí en este caso se haría de aquí hacia allá, nunca al revés, porque eso produce dolor. Si ese primer vendaje se llena de sangre, pues colocamos un segundo. Si el segundo se llena de sangre, sí lo podemos retirar y cambiarlo. El primero es el que debemos dejar ahí porque ahí es donde se está tratando de formar el coágulo. Si yo lo retiro, pues obviamente el coágulo no se va a formar porque lo voy a arrancar cuando yo retire el vendaje. Y elevamos la parte afectada. Eso hace que por presión, sencillamente eso es física, pues la sangre no va a llegar con tanta fuerza hacia la parte que está sangrando y pues va a permitir que se forme el coágulo. Si tenemos una lesión en la pelvis, una fractura de pelvis, ya vimos el tratamiento, no se les olvide, manejamos la pelvis en la C, hacemos el cierre con el cinturón y esa es la idea de la valoración del manejo de la pelvis. ¿Por qué está en la C? Porque es sangrado, recuerden ustedes. ¿Qué más podemos encontrar en la C?
Pues que el paciente esté pálido, sudoroso, lo habíamos mencionado antes, que quiere decir que está sangrando por alguna parte, pero no es un sangrado interno, por tanto no es un sangrado externo, por tanto es un sangrado interno y debemos entonces correr a hacer el respectivo manejo en un hospital. ¿Qué es lo que nosotros vamos a reportar? Paciente en posible shock hipovolémico, así se llama, o sea, paciente que tiene una hemorragia interna, porque pues tiene el llenado capilar prolongado, está pálido, sudoroso, frío, el pulso está acelerado. Eso es lo que nosotros podemos encontrar en la C. Vamos a la D. Vimos la escala de Glasgow, esa la reportamos. Valoración neurológica, paciente con Glasgow 8-15, entonces los organismos afuera ya saben que deben prepararse para una intubación. ¿Qué otra cosa podemos encontrar en la D? Hallazgos positivos. Cuando nosotros mirábamos que hubiera salido de sangre por los orificios, también miramos que haya salida de líquido. Entonces, si hay salida de líquido por los oídos o la nariz, y además de eso hay un morado aquí en el ojo, que lo llaman mapache, o hay un morado en el oído, que lo llaman Butler, si hay un morado en el ojo o un morado en el oído y además está saliendo líquido por la nariz y por el oído, quiere decir que ese paciente tiene una fractura en la base del cráneo. ¿Qué podemos hacer nosotros en atención prehospitalaria? Nada, sencillamente reportamos los hallazgos y eso hace que el paciente se sepa, debe ser trasladado a donde exista un neurocirujano. Y finalmente, pues ya entramos a la E, que los hallazgos en la E, el más importante son las fracturas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros el manejo de una fractura? Cuando yo quiera inmovilizar una fractura, yo debo asegurarme lo siguiente. Uno, si supongamos que es una fractura de fémur, la articulación distal, es decir, la rodilla, y la articulación proximal, es decir, la cadera, deben quedar inmovilizadas. Entonces, para inmovilizar un fémur, debemos inmovilizar rodilla y cadera, con una tabla, con una férula inflable, con lo que ustedes quieran, pero deben quedar inmovilizadas la articulación proximal y la distal a la fractura. Y además de eso, proteger las eminencias óseas con una gasita, un algodón. Las eminencias óseas son estos huesitos que sobresalen, porque si yo le coloco directamente una tabla sobre ese huesito, a los 15 minutos ya va a estar ulcerado, entonces lo protejo con una gasa. Aquí lo haríamos en las protuberancias que tenemos a los lados en la rodilla y en la cresta ilíaca, que es la que sale aquí donde hacíamos el libro abierto. Entonces ahí protegemos con un pañuelo, una gasa, colocamos el inmovilizador y fijamos. Si la fractura, supongamos, es en cúbito y radio, pues debemos inmovilizar la distal, que es la muñeca, la proximal, que es el codo. Si la fractura es en húmero, pues debemos inmovilizar el codo y el hombro. Que la férula coja esas dos para que no se mueva el brazo y proteger las eminencias óseas y listo. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta en las fracturas. Y finalmente, las quemaduras. No importa si la quemadura es en primero, segundo, tercer grado, siempre hacemos lo mismo, que es lavarlo muy bien, si tengo suero fisiológico, con suero fisiológico, y si no, con agua limpia. Entonces, con agua, lo lavamos muy bien. Si le podemos quitar la ropa fácil, se la quitamos, si no, se la dejamos. Lo lavamos muy bien. Si la quemadura es muy extensa, que es lo que encontramos nosotros en salvamento minero, lo envolvemos en una sábana y lo mantenemos húmedo para que la sábana no se pegue. Ahí el detalle que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es que al estar el paciente completamente húmedo, se va a enfriar, o sea, eso le va a generar hipotermia. Y pues sabemos que la hipotermia mata. Ahora permítanme, yo les voy a mostrar cómo protegemos el paciente de la hipotermia. Entonces ya saben, quemado, lavamos, protegemos con una sábana, la mantenemos húmeda y para eso tenemos este recurso que se llama una manta térmica. Entonces la manta térmica no es una manta costosa, pero supremamente útil. O sea, uno no pensaría que este elemento así tan delicado sea tan útil. La manta térmica tiene una cara plateada y una cara dorada. Ven ustedes una cara dorada, una cara plateada. El plateado refleja, así se acuerda uno fácil. Y el dorado absorbe. Plateado refleja, dorado absorbe. Entonces, ¿cómo lo ponemos si queremos protegerlo del frío? Si queremos protegerlo del frío, pues obviamente debemos colocar el plateado hacia el paciente. ¿Por qué el plateado hacia el paciente? Sencillamente porque como el plateado refleja, el calor que se quiere salir se refleja y se devuelve al cuerpo. Por eso colocamos el plateado.
Y si está en un ambiente externo, pues la luz del sol va a caer sobre esto que absorbe, entonces va a hacer absorber el calor y va a ayudar a que se mantenga caliente. Aquí lo refleja para que se devuelva al cuerpo y aquí lo absorbe calentando la manta. Si al revés lo que queremos es mantener fresco al paciente, pues lo hacemos al revés. Porque el calor que está saliendo del paciente lo absorbe el dorado, pues ayuda a mantenerlo fresco, y lo que venga del ambiente externo se refleja, lo que ayuda a mantener el paciente en una condición térmica adecuada.